grabación. Va a quedar de ruido de fondo el dibujo animado del hermano de la Fernanda. Así que Pero no es mi culpa. de la Fernanda en este momento de que tengamos ese ruido de fondo. No hay drama. Ya. Vamos a revisar ahora, Fernanda, y futuros espectadores, es la función logarítmica. Vamos para allá, vamos. Ya. ¿Ya? Vamos para allá. Entonces, hace poco vimos la función exponencial, ¿cierto? Y fíjate que cuando nosotros, a ver, voy a escribir, tú ves lo que está en la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Cuando nosotros teníamos la función exponencial, era de esta forma. Entonces, voy a poner así, b elevado a x, ¿cierto? Ya. Sí. ¿Cierto? Y fíjate que nosotros, cuando resolvíamos eso de ejercicio, donde teníamos que despejar la x, ¿te acuerdas que yo les dije esto tenía b elevado a x igual a parece que era el resultado, y para despejar la x utilizábamos logaritmo, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y esto quedaba así, quedaba x igual al logaritmo en base b de a, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabamos de hacer, despejar la x, ¿cierto? Es como realizar la función inversa, ¿ya? De la potencia. O, en realidad, sí, de la potencia, exactamente. Por lo tanto, lo primero que nos dice la guía respecto de la función exponencial, ¿ya? Es la función inversa, de la función logarítmica, que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial, ¿ya? Y su forma, dice, su forma es la siguiente, siguiente. Fíjate que la forma es lo mismo que tenemos escrito aquí, lo que acabo de escribir, pero en vez de poner la x cambiamos a f de x. Entonces quedó f de x igual al logaritmo en una base, en este caso es b, del argumento que es la x. Es decir, en la función exponencial, la variable está en el argumento del logaritmo, es decir, ahí adentro, en el paréntesis. ¿Ya? Y eso es lo que varía. ¿Ya? Siguiendo con lo mismo, podemos decir que la base, ¿cierto? Es b, es un número real positivo, ya, distinto de 1. Ya, esas son las condiciones de la base del logaritmo. Tiene que ser real y tiene que ser positivo y tampoco puede ser 1. ¿Ya? De hecho, a ver, ¿qué pasaría si nosotros calculamos... distinto de 1. Distinto de 1, mira. Veamos qué pasa con la calculadora. Si calculo logaritmo de 1, a ver, no, esa no es. De verdad que la base, a ver si esta cosa tiene... Ah, no, tiene esa opción esta calculadora. ¿O sí? ¿Tu calculadora tiene la opción de cambiar la base o no? Capa 8. Capa 8. ¿Tu calculadora No. tiene la opción de cambiar la base? Ah, mira, aquí está, mira, ahí está. No, es que la misma esa. Esa, mira, ahí está el botoncito. ¿Ya? Entonces la base es lo que está aquí abajo. ¿Y qué pasa si yo pongo la base igual a 1 y no sé, calculo base de cualquier número, por ejemplo, de 2? Ahí. A ver cuánto da. Logaritmo de 2 en base 1 y fíjate que da error. ¿Cachai? Porque no está definido. Y por eso esto es una restricción para la base del logaritmo. La otra restricción es que el argumento, es decir, el valor de la x, ya fíjate aquí dice, es un número real positivo. Ya, es decir que el logaritmo está definido solamente para números positivos. ¿Ya? Si yo tomo la calculadora y pongo aquí logaritmo de un número negativo, menos 10, también va a dar error. Igual error. ¿Cachai? Hola Moisés, ¿qué tal? Solo se puede calcular a valores positivos. Y la base también tiene que ser un número positivo distinto de 1. Esas son las, digamos, las restricciones de la función logaritmo. ¿Ya? ¿Pregunta ahí o no? Ya. No. ¿Sí? ¿No? ¿No pregunta? Ok. ¿Y te acuerdas que en la función exponencial había un caso especial, cierto? Sí. ¿Cuál era el caso especial? Cuando la base era igual a qué número?
A 0 creo, 1. A ver, la función exponencial es la que está aquí. ¿Te acordás que esa es la base, la b? ¿Ya? Sí. Y había un Sí. caso especial cuando la b asumía un valor. Y ese valor tenía un nombre. De hecho, tú le pusiste, lo llamabas de una forma. Se me olvidó. Se lo olvidó. Ya. ¿Te acuerdas que para hablar de ese número especial, yo les dije que había un número especial llamado pi, que era irracional? Ah, Euler. ¿Cierto? Claro, ¿viste? Y la base, el caso especial era cuando la base tomaba, ¿cierto?, el valor del número e o el número de Euler, ¿ya? Y aquí también va a pasar lo mismo, Bueno. ¿ya? Fíjate, casos especiales, voy a ponerlo aquí con rojo y negrita, dice, caso especial, logaritmo natural. Entonces, el logaritmo, o la función logaritmo, pasa a llamarse logaritmo natural cuando la base b también asume el valor de Euler, el valor de este número e, ¿ya? Y en este caso quedaría así, ¿cierto? F de x igual al logaritmo en base e de x, ¿cierto? Ya. Ahí, ¿cierto? En base e se ve como mal, voy a ver si lo agrando un poquito más. Sí, Ahí. se ve como Ahí borroso. sí. Ahí sí, ¿cierto? Ahí se ve mejor. Entonces, esta es la base es e, cambiamos el valor de b por el valor de e, ¿ya? Y en ese caso, cuando la base es e, de la función logaritmo, nosotros podemos escribirlo de esta forma. Se escribe ln y la x, ¿ya? Entonces ese es el caso especial cuando la base asume el valor de e y se escribe en forma especial como ln de x. Es decir, quedaría la función de la siguiente forma, quedaría f de x igual a ln de x. Y cada vez que esté esta cosa, ¿cierto? ln de x, yo sé o sabemos que la base en la que está trabajando el logaritmo es el número de Euler, que es igual a e. Y si esto lo vemos en la calculadora, fíjate la calculadora, ¿ya? Y busco aquí tenía el botón de logaritmo, ¿cierto? Y fíjate que al lado tengo el botón de logaritmo natural, ahí está, ln. ¿Cuál es? Ahí está, ese, Ah, ya. ¿sí? ¿Se ve? Yo pensé ¿Ya? que era ahí. Con este botón yo llamo a la función logaritmo natural. Es decir, que es el logaritmo... Yo también pensé que era una I. Ah, no era una I, era una L. Entonces, es el logaritmo que está trabajando en la base E. Fíjate que cuando nosotros calculamos, cuando calculamos el logaritmo natural, y presiono alfa, presiono aquí abajo para que salga la E, cierro el paréntesis, esto es igual a 1. ¿Ya? Porque hay una propiedad del logaritmo, ¿ya? El logaritmo de la base es igual a 1. ¿Ya? ¿Cómo es el alfa? ¿Cómo saco esa alfa? Aquí, mira, ese botón, esa ¿Ya? calculadora tiene como acceso, ¿no? Sí, sí, ¿Es tu es misma la misma. calculadora? Sí. Ya. Y acá abajo, fíjate que ahí ya. en rojito está el E. Ya. Entonces pongo logaritmo natural, alfa E, y eso da 1. ¿Ya? Y es por una propiedad del logaritmo natural, o del logaritmo en realidad. ¿Ya? Ese es un caso especial. ¿Son mi enemigo los logaritmos? No, eso es más fácil que 8, y más que ahora lo que vamos a hacer es solamente, ¿te acordáis que el sábado hablamos que para la parte de función logarítmica, ya, lo que íbamos a hacer es solamente calcular imágenes, es decir, evaluar una función e interpretarla, nada más. No ¿Ya? es tan difícil si el año antes pasado lo hacían en el primer ramo, en nivelación. Ah, viste, entonces tú ya tienes idea del tema. Sí, es fácil, el logaritmo no tiene ni un brillo. Yo siempre le digo lo mismo. Ya. Yo no tengo idea de logaritmo, así que Ahí va con suerte sé preguntando, dividir. que por lo menos lo que vamos a ver es muy fácil. Ya, el otro caso especial, ya, se llama logaritmo base 10. Ya, es decir, cuando la base, que es b, asume el valor 10. Ya, entonces la función quedaría de la siguiente forma: f de x igual a log, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de x. ¿Ya? Y cada vez que tenga la base 10 del logaritmo, lo vamos a escribir así solamente, log de 10. Es decir que
cuando yo tengo lo siguiente, tengo f de x igual a log de x, ¿ya? Esto significa que esta función logaritmo está trabajando en la base 10. O sea, como que ya lo asume que está... Exactamente, está asumiendo eso. Es como cuando nosotros escribimos esto, mira, ¿qué pasa cuando yo tengo lo siguiente? Es el índice de hacer raíces. El índice, o cómo tú lees esta raíz, ¿cómo lo lees tú eso? Raíz de. ¿Raíz cuánto? Raíz de... Raíz cuadrada. Raíz cuadrada, ¿cierto? Tiene un apellido, ¿ya? Y es porque nosotros Sí. estamos asumiendo que el índice es un 2, ¿cachai? En cambio, si yo tengo esto y aquí pongo un 3, esa ya no es raíz cuadrada, es raíz cúbica, ¿cierto? ¿Y hasta qué número hay? Dígame, ¿cómo? ¿Hasta qué número hay de eso? No, pues infinito, puede ser cualquier raíz, cualquier índice, ¿ya? Pero si tuviese un 2 ahí, ¿cierto? Igual es raíz cuadrada, ¿cierto? Porque tiene el 2 en forma explícita, está escrito. Pero si no está escrito, igual nosotros sabemos que es raíz cuadrada. ¿Ya? Está imaginario. Claro, sí. Y es lo mismo que pasa con el logaritmo. Si no está la base, significa que la base es 10. Ya. Si está escrito de esta forma, ¿cierto? De esta, sabemos que la base, ¿cuánto es? 10. En este otro, mire. Euler, ¿cierto? Ahí es base Euler. Ahí es base E, Moisés. Es base E, el numerito ese que invocamos con la calculadora utilizando el alfa. Y las matemáticas están embrujadas. Moisés, ¿cómo fue? La E, 1, ¿no? No, la E es un número irracional. ¿Tú te acuerdas del número pi o no? Sí. Mira, ahí tengo el pi en la calculadora. Sí, que es ¿No es cierto? 3,14. Y yo meto, ¿cierto? Y me da, a ver, ahí está, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, ¿cierto? Ya. Nosotros, todo ese número decimal infinito, no periódico, ¿cierto? Lo resumimos con esto, con el pi, con ese símbolo. Ya. Claro. ¿Ya? Entonces, con el E, fíjate, con el E, ahí está, pasa lo mismo. El E, si yo presiono igual aquí, sale esto, Sí. mira, Sí, 271, 82, es lo mismo. Entonces, el E no es 1, el E es E, y que está resumiendo este decimal. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? Sí. ¿Sí? Ya. Ok. Sigamos entonces. Esta parte la voy a borrar. ¿Ya? Y hay una propiedad que es importante que la utilizamos el otro día, que es una propiedad que se llama cambio de base. Ya, no sé en realidad para qué nos va a servir en este momento, pero la vamos a mencionar nomás. Creo que la ocupamos en la clase pasada. Ocupamos este cambio de base. Dice que cuando yo tengo la función logaritmo en una base b, ¿ya? Esto que está aquí, esta cosa, logaritmo base b de x, también lo puedo escribir como un cociente de dos logaritmos. Fíjese que va a quedar el logaritmo de x, es decir, del resultado o del argumento, en una base nueva, ¿ya? Dividido, ¿cierto? Dividido en el logaritmo de esa misma base nueva y la base antigua. No sé si se explica eso. Con numeritos yo creo que queda bien. No, claro. Si yo tengo logaritmo en base, no sé, a ver, base 5, ¿ya? De x, ¿ya? Si yo utilizo esa formulita, quedaría lo siguiente, quedaría una división, ¿ya? Entre el logaritmo de una nueva base, voy a ocupar la 10, base 10 del argumento, fíjate, el argumento que en este caso es x, dividido entre cuánto sería, Fernanda? Entre 5. Sí, 5, pero manteniendo la base, que en este caso la base nueva es 10. ¿Ya? Logaritmo de 5 en base 10. Ya por eso se llama cambio de base. Antes tenía una base 5, ¿ya? Y ahora utilizamos una base 10
¿ya? Y quedó un cociente o cociente entre dos logaritmos, donde el argumento del logaritmo de arriba es el argumento antiguo y el argumento del ¿Ya? logaritmo del denominador es la base antigua, ¿ya? Pero esta cosa no sé si nos va a servir ahora. Es como cuando nosotros hicimos esto. Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada hicimos lo siguiente? Dijimos b elevado a x igual a a. Eso después lo convertimos en x igual a logaritmo ¿de cuánto? ¿Te acuerdas de eso, no? El logaritmo en la misma base. Pero con claro. ¿Cierto? Y después eso Ujú. lo volvimos a convertir en un cociente. ¿Te acuerdas? Y dijimos que eso es lo mismo que el logaritmo de a dividido en el Partir el logaritmo de b. de b, ¿cierto? Y fíjate que eso lo que utilizamos fue esta propiedad, ¿cierto? Antes tenía una base b aquí, ¿ya? ¿Y qué base quedó en este caso? ¿Qué base tengo en este caso? No, base 10. Base 10, pues, lo que recién vimos, esto, ¿cierto? Que cuando no se escribía la base, era implícito que la base era 10, cuando está escrito como log. Entonces quedó log de a dividido en log de b, ¿ya? Pero Ya. no me voy a detener más en la fórmula porque no las vamos a ocupar, ¿eh? En el caso de que la ocupemos, las vamos a llamar, ¿ya? Ya. Ya, otra cosa importante es la forma gráfica, ¿ya? Para ver simplemente cómo se comporta esto. Entonces vamos a escribir aquí forma gráfica. Entonces dice, la gráfica de una función logarítmica, a ver, la gráfica de una función logarítmica es una curva cuya forma dependerá de la base, ¿ya? Voy a escribir eso. Oh, ahí está. La base de una... La gráfica, estoy clarito. La gráfica de una función logarítmica es una curva, ¿cierto? Cuya forma dependerá del valor de la base. Del valor de la base. Ya, veamos qué pasa si la base es mayor que 1. Si la base es mayor que 1, voy a tener esta forma. ¿Ya? Si la base es mayor que 1, va a ser una curva que parte pegadito al eje Y, ¿ya? Y después va subiendo y después como que avanza poco. ¿Ya? Y por otro lado, si la base está entre 0 y 1, entonces aquí vamos a poner, si la base está entre 0 y 1, fíjese cómo es la forma. Es como que es parecida a la anterior. ¿Ya? La anterior como que era creciente, ¿cierto? Como que crece. Va de menos a más. Va creciendo. En cambio esta, ¿qué pasa? Va de más y va decreciendo, pero decrece lento después. ¿Ya? Entonces, cuando la base es mayor que 1, es una curva creciente que crece muy lento, ¿ya? Y cuando la base está entre 0 y 1, ya es un número decimal entre 0 y 1, la forma gráfica es decreciente. Decrece muy rápido primero y después como que decrece lento. Como que se endereza, después como que... Claro, como que se endereza, exactamente, ¿sí? Estas son Entonces, curvas lentas. Dígame. La del lado izquierdo es menor a 1, ¿cierto? Mayor a 1. Mayor. Ya. Recuerda ¿Mayor? que Ya. la base decía que era un número real positivo distinto de 1. Ya, no puede ser negativo. ¿Te acuerdas que las condiciones que dijimos antes? Mira, voy a mostrarlas de nuevo. Aquí decía que la base es un número real positivo distinto de 1. Ya, no puede ser negativo. ¿Ya? Por eso aquí dice, primera condición, mayor a 1, va a ser una curva creciente. ¿Ya? Cuando esté entre 0 y 1, va a ser una curva decreciente. ¿Ya? Ya, ¿y qué más? Fíjate que la curva intersecta al eje X ahí en 1. Y acá también en 1. Justo en 1.
Ya. justo en 1. ¿Ya? Eso. ¿Por qué pasará por ahí? A ver, veamos por qué pasará por ahí, ¿no? Si yo tuviera, si yo tuviera una función f de x igual a logaritmo de x. Ya ahí tengo una función básica. ¿Ya? En este caso, la base, ¿cuánto vale? 10. 10, ¿cierto? 10. Por lo tanto, es mayor que 1 y sería este tipo de gráfica. ¿Cierto? Ujú. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué ocurre aquí si yo esta función, si la función la evalúo cuando x vale 0? A ver qué pasará. ¿Cuando x vale 0? No, cuando x vale 1. Ahí sí. Cuando x vale 1, voy a poner aquí, si ¿Que x es parte igual a desde 1, 1? ¿Parte desde 1? no, lo que estoy haciendo es cambiar el valor de x por 1. Estoy evaluando o reemplazando x por 1, entonces quedaría logaritmo de 1. ¿Ya? Entonces, si eso lo calculo en la calculadora, valga la redundancia, escribo aquí logaritmo de 1, ¿qué valor cree que va a dar? 0. 0, ¿cierto? Mire, 0. ¿Ya? Y por eso este puntito tiene como coordenada 1,0. Ya. ¿Ya? Y acá también. Veamos un ejemplo. Aquí tengo una base entre 0 y 1. A ver qué pasa si tengo una función f de x igual, ya con una base decimal. A ver, 0,5. Decimal que sea menor que 1 Claro. de x. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a evaluar esta función cuando x vale 1. Si x vale 1, entonces va a quedar lo siguiente: f evaluado en 1 va a ser igual a logaritmo en base 0,5 de 1. ¿Ya? Tomo la calculadora para verificar que también va a dar 0. En este caso ocupo esta tecla, la que está aquí. ¿Ya? Aquí en la base escribo el 0,5, 0.5, y acá en el argumento el número en el cual estoy evaluando la función, que es 1. Y fíjate que igual va a dar 0. Claro. Y eso viene simplemente por una propiedad de las potencias. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque dice que cuando yo tengo una potencia elevado a 0, ¿cuánto siempre es? 1. 1. 1, ¿cierto? Si eso yo lo transformo en logaritmo, quedaría que 0 es igual a logaritmo en base b de 1. Quedó feo eso. Base b, ahora sí, de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Sí? El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Es decir, que si tú tomas la calculadora, ¿ya? Y acá pones cualquier base, no sé, base 2 millones. ¿Ya? Ahí tengo logaritmo de 1 base 2 millones igual es 0. ¿Ya? Y por eso ocurre que la gráfica, ¿cierto? Aquí la gráfica siempre pasan por 1. ¿Ya? ¿Pregunta hasta aquí o no? No. No. Ya. Avancemos ahora, vamos a un problemita ahora, pues. Ya, para que vea que esto es facilito. Problema 1. Este es el problema 1. Problema 1 de la guía 5, que todavía no se la subió. Tampoco le subió la otra guía. Guía 5, es que tengo que revisar cuáles son los problemas que sirven. Sí, que alguna vez Estamos atrasados. sí. Ya. ¿Qué dice el Profe, ¿se problema? puede devolver un poquito Ya, me devuelvo. para terminar de anotar? Un poquito. Bueno. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ya, espera que anote la Fernanda.
De todas formas, esto está siendo grabado, ¿ya? Pero igual, Sí, pero no voy a ver el video tampoco. sí, es mejor. Es mejor. Mejor no dar ahora. Gracias por su sinceridad, pero está bien. Ya, profe. ¿Ya? Prosiga. Ya. ¿Qué voy a hacer? Hasta aquí voy a terminar el primer video, porque este es el video de la materia. Ya, voy a ponerle Ya. pausa de